Buenas noches, compañeros y docente. Mi nombre es Miriam Amparo Rodríguez y estudio Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Pertenezco al grupo 9 de la materia de Organización y Descripción de Archivos. Para el día de hoy vamos a hacer una pequeña presentación sobre tablas de valoración documental y sobre los instrumentos archivísticos. Bueno, los instrumentos archivísticos son herramientas con propósitos específicos que tienen por objetivo apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y de la función archivística. Los que conocemos comúnmente son 7 y vamos a mencionarlos uno a uno. Bueno, para empezar tenemos las tablas de retención documental. ¿Qué son las tablas de retención documental? Es un instrumento que nos permite la clasificación de los documentos de la entidad, acorde a su estructura orgánico-funcional, e indica los criterios de retención y disposición final resultante de la valoración documental de cada una de las agrupaciones documentales. Dentro de las tablas de retención documental encontramos el código que se le da tanto al área como a la serie como a la subserie. Encontramos las series y las subseries y los tipos documentales. Como mencionaba anteriormente, es una clasificación que se le hace a los documentos de cada área con el fin de agruparlos de acuerdo a su tipología. Entonces podemos encontrar actas, podemos encontrar acuerdos, podemos encontrar contratos, y asimismo dentro de cada serie y cada subserie encontramos los tipos documentales. Dentro de las tablas de retención documental también encontramos dos casillas que hacen referencia al tiempo de retención que se le va a dar tanto en el archivo de gestión como en el archivo central. El archivo de gestión es el tiempo que va a durar dentro del área, y el archivo central pues ya es la transferencia primaria que se hace para luego de haber cumplido el tiempo en el archivo de gestión. Entonces también va a cumplir su tiempo en el archivo central y de allí se desprende su disposición final con el fin de hacer una transferencia secundaria, que son los documentos que van a pasar a la parte histórica, y esto aquí a su vez da paso a las tablas de valoración documental que veremos mucho más adelante. Bueno, dentro de la disposición final encontramos si se va a hacer de manera electrónica, si se va a digitalizar, si se va a eliminar, si se le va a dar conservación total, y la parte de la selección, que es si se va a seleccionar una pequeña parte de la documentación para conservarla. Encontramos el inventario documental. ¿Qué es el inventario documental? Es una pequeña descripción o es un instrumento de recuperación de la información que describe de manera exacta y detallada las series y los asuntos de un fondo documental. Entonces, esto es como para tener mayor acceso, mayor facilidad a la información. Entonces lo que vamos a hacer es una pequeña descripción de los expedientes que vamos a encontrar tanto en nuestros archivos de gestión como en nuestros archivos centrales o históricos. Encontramos el cuadro de clasificación documental, que es un instrumento archivístico que expresa el listado de todas las series y las subseries documentales con su correspondiente codificación. Lo que yo les mencionaba anteriormente en la tabla de retención documental, que se le daba el código tanto al área como a la serie y a la subserie. Bueno, este cuadro de clasificación nos permite hacer esa codificación, que es darle el número al cual le va a pertenecer cada área, cada serie o cada subserie. Conformando a lo largo de la historia
institucional del Archivo General de la Nación. Este instrumento permite la clasificación y la descripción archivística de la conformación de las agrupaciones documentales. Bueno, encontramos también el Plan Institucional de Archivos, o como lo conocemos nosotros también, el PINAR, que es un instrumento archivístico que permite articular la función archivística con el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Anual de la entidad. Es decir, nosotros tenemos dentro de nuestra entidad varios proyectos, los cuales debemos priorizar de acuerdo a su impacto, y esto lo vamos a hacer a un corto, mediano y largo plazo. Este PINAR puede ir cambiando o puede ir variando a medida del año, y también puede ir variando cada año de acuerdo a los proyectos que se vayan presentando en cada una de las entidades o en la entidad para la cual estamos trabajando. Bueno, otro de los instrumentos archivísticos que encontramos es el Programa de Gestión Documental, como lo conocemos es el PGD, que es un instrumento que formula y documenta el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos. O sea, es decir, que este se enfoca más a la parte archivística, a la parte de la organización, de la conservación, pues obviamente de la organización en todos los componentes, como son la ordenación, la clasificación, la descripción, en fin. Esto va encaminado a la gestión de la documentación de la entidad y con el objetivo de facilitar su utilización y obviamente su conservación. Luego encontramos el modelo de requisitos para la implementación de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Este instrumento es la planeación en la cual formula los requisitos funcionales y no funcionales de la gestión de los documentos electrónicos en las entidades. Pues digamos que hacia esto vamos encaminados la mayoría de las entidades, con el fin de mitigar un poco ya el documento físico como tal y tratar de mantener el documento electrónico, cosa de que el documento nace electrónico y debe morir de manera electrónica, igual que nos sirven como documentos probatorios también, o sea, son igual de válidos a un documento físico como tal. Entonces digamos que a eso van encaminadas todas las entidades, con el fin de gestionar los documentos electrónicos en cada entidad. Encontramos las tablas de control de acceso. ¿Qué son las tablas de control de acceso? Son un instrumento para la identificación de las condiciones de acceso y restricciones que aplican a los documentos. Esto va más encaminado a la Ley 1712 del 2014, que es la Ley de Transparencia y de Seguridad de la Información, que es la que regula el derecho al acceso a la información. Otro de los instrumentos archivísticos que encontramos son los bancos terminológicos. Este instrumento nos va a permitir la normalización de los nombres de las series y las subseries y de los tipos documentales a través de los lenguajes controlados y estructurados de las estructuras terminológicas. Es decir, que el AGN busca administrar o normalizar de manera controlada toda la parte terminológica, tanto de las series como de las subseries y de los tipos documentales. Bueno, ahora nos vamos a enfocar un poquito más en las tablas de valoración documental. Vamos a ver más o menos cómo es su elaboración, su presentación, la evaluación, la aprobación, que ya no es aprobación, sino es como la convalidación que le da el AGN, y pues la implementación de las tablas de valoración. Tenemos el primer paso, que es la elaboración, que consiste en realizar la investigación preliminar, el análisis e interpretación de la información recopilada, identificar los valores primarios y secundarios de los documentos de los archivos de la entidad, controla el cuadro de clasificación documental, cuenta con un equipo interdisciplinario y
La idea es hacer uso de los formatos establecidos por el AGN para las TDD. La segunda parte es la aprobación, que consiste en que el comité de la entidad, debe haber un comité interno que emite un acta de aprobación y obviamente el representante legal de la entidad expide un acto administrativo, pues para que a su vez esta parte se puedan presentar ya al Archivo General de la Nación. La tercera parte, como les menciono, es la presentación al ente regulador, que en este caso es el Archivo General de la Nación. El cuarto paso es la convalidación, como les decía anteriormente. Entonces, aquí el AGN lo que hace es reunir un comité en donde van a dar sus observaciones. De pronto haya falencias en las tablas, entonces ellos van a ir evaluando estas tablas para posteriormente dar unos ajustes, que sería nuestro quinto paso. Entonces emiten un concepto a la entidad, cosa de que la entidad haga los ajustes necesarios y transcurrido más o menos 30 días siguientes a la emisión del concepto, enviar los ajustes otra vez nuevamente al Archivo General de la Nación. Luego viene la parte de la publicación, que cuando son aprobadas deben publicarse en la página web de la entidad y se debe solicitar la inscripción en el registro único de las series documentales del Archivo General de la Nación. El último paso, el séptimo paso, no es el último, es la implementación. Una vez están aprobadas y convalidadas, la entidad deberá proceder a implementarlas ya en la parte de la organización documental. Bueno, también encontramos el marco normativo de las tablas de valoración documental, dentro de los cuales encontramos el decreto 1382 del 95, que es el que nos ordena la transferencia de los documentos históricos a las entidades o a los organismos nacionales, que en este caso sería el Archivo General de la Nación. Está el acuerdo 08 del 95, que es el que nos da las pautas de cómo debemos hacer esta transferencia al Archivo General de la Nación. Está el decreto 998 del 97, que reglamenta la transferencia de los documentos históricos a los organismos de control. Se encuentra también el decreto 254 del 2000, por el cual se expide el régimen de liquidación de las entidades públicas al orden nacional. También encontramos la Ley General de Archivos, que es la Ley 594 del 2000, que es la que nos reglamenta pues toda la parte archivística, y el acuerdo 38 del 2002, que es por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos, que es la Ley 594 del 2000. Encontramos el acuerdo 041 del 2002, que es por el cual se reglamenta la entrega de los documentos y archivos de las entidades que se liquiden o que funcionen o privaticen, y se desarrolla en el artículo 20. En el artículo 20. También encontramos el acuerdo 041 del 2000, que es por el cual se reglamenta la entrega de los documentos y de los archivos de las entidades que se liquiden, que se fusionen o que se privaticen, y se desarrolla en el artículo 20. Encontramos el acuerdo 15 del 2003, que es por el cual se adiciona un parágrafo al artículo primero del acuerdo 041, que ya habíamos mencionado anteriormente. Y el acuerdo 02 del 2004, que es por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de los fondos acumulados. ¿Cuál es la importancia de la valoración documental? Pues obviamente contribuyen a la organización de los fondos acumulados, disminuyen
racionalmente el volumen documental, permiten identificar los asuntos de las series que se tramitan o se tramitaron en las entidades actuales y aquellas que fueron suprimidas en sus funciones fusionadas o liquidadas. Se reglamenta el tiempo de retención en la segunda etapa del ciclo vital de los documentos, que es la parte histórica. Se señalan los documentos que se deben seleccionar y orientar sobre el tipo de muestra que se deben aplicar. Se registran los criterios que se deben aplicar a la selección documental. Se identifican la documentación de valor histórico y permanente que debe conservarse totalmente. Promueven la protección y conservación del patrimonio histórico documental de la institución. Bueno, y cómo se deben presentar las tablas de valoración documental para su aprobación o convalidación ante el Archivo General de la Nación. Entonces, el proceso comprende las siguientes etapas. Se aportan los requisitos para iniciar el proceso de evaluación y convalidación de las TBD. Se evalúan las TBD y se expide concepto técnico de evaluación. Se sustentan las TBD ante el precomité evaluador de los documentos. Se sustentan las TBD ya ante el comité evaluador del Archivo General de la Nación y obviamente el Archivo General de la Nación a su vez ya expide un certificado de convalidación aprobando estas tablas con el fin de que se puedan publicar y ya se les puede hacer su respectiva implementación dentro de la entidad. Esto fue un poquito pues acerca de los instrumentos archivísticos y de las tablas de valoración documental. Muchas gracias por su colaboración y por su participación.